¿Hablar ya? ¿Listo? ¿Ya? Hágase acá, usted que queda más chévere así. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos a este segundo módulo o a este módulo que empezamos para poder empezar a abordar un poco más esos temas que ustedes siempre están viendo en consulta y que siempre están de pronto abordando de una manera rutinaria y una manera que siempre tienen que especificar cuál va a ser la seguridad y la calidad de ese tratamiento para los pacientes, así sea con un síntoma menor como es la producción de moco. Y es por eso que cuando nosotros empezamos a construir, y yo creo que aquí en consenso de todos los que ustedes están acá presentes, cuando nosotros hablamos directamente de un título para una charla, es como el título cuando uno empieza a hablar de una tesis. Y yo sé que uno tiene que empezar a hablar de una palabra que impacte, y a uno le enseñan en investigación que tiene que ser una palabra desafiante y todo lo demás. Cuando nosotros empezamos a pensar cuál es el mejor título y cuál es el mejor enfoque, practicidad que ustedes tienen que tener de pronto como fruto de esta charla, empezamos a hablar de paradigma. Y cuando hablamos de un paradigma, es siempre pensar que es esa práctica o esa relación de algo que uno siempre tiene que estar utilizando. Por ejemplo, uno de los primeros paradigmas que uno aprende, y me corrigen todos los que aquí son residentes, especialistas, es el famoso paradigma de decir que el turno va a estar calmado, ¿no? Y yo creo que más de uno nos ganamos un turno de castigo cuando uno le decía al profe, este turno va a estar calmado, y ya hasta se ha roto ese paradigma con mismos estudios que dicen que eso es contra, no hay nada que pueda debatir ese argumento. Entonces, cuando hablamos de este título, Rompiendo Paradigmas, queremos romper esa idea que de pronto está posicionada, y rompiendo paradigmas en un mucolítico más allá del moco en pediatría es el objetivo de esta charla. Entonces, queremos que esto sea un conversatorio, queremos desarrollarlo de una manera práctica, y para esto nos están acompañando dos de los más importantes líderes que nos pueden orientar en la utilización de este término. El primero es la doctora María Isabel Ucher. La doctora es pediatra, fue presidente del capítulo Centro en Bogotá para la Sociedad, y el doctor Oscar Barón, que es neumólogo pediatra, trabaja pues en la Fundación Neumológica allá también en Bogotá. Entonces la idea es que vayamos desarrollando estos temas en compañía de estos dos líderes de opinión y podamos de pronto contextualizar mejor el uso de los mucolíticos. Lo que vamos a hacer va a ser una parte muy práctica y vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces queremos que si ustedes tienen sus números, sus celulares, puedan tener lista la cámara para poder escanear unos códigos QR, los cuales nos van a ayudar a hacer directamente esas preguntas que queremos saber ustedes qué piensan y cómo lo podemos contextualizar para sacar la mejor información de toda esta charla. Entonces, por ejemplo, no sé si podemos empezar a sacar los celulares, y la idea es que no tienen que estar tomando cada nada el código, porque el código es el mismo, sino la pregunta en su celular va a ir cambiando. Otra regla que va a estar directamente con este código es que van a tener solamente 20 segundos para contestar cada pregunta, y así nosotros podemos ir también direccionando un poco más el tema y ayudando pues a aclarar todas esas dudas que pueden estar presentando. Entonces, no sé si pueden estar escaneando en este momento ese código QR, si hay algún problema o algo para que nos puedan ir informando. ¿Listo? ¿Todo uno va? Listo. Entonces, esta es solamente una primera pregunta de prueba, y la primera pregunta de prueba que nosotros queremos hacer es la siguiente. ¿Quién cree usted que va a ser el primer gol en el próximo partido de Colombia contra Panamá? Ahí están las respuestas. Tenemos 20 segundos como para mirar que el QR sí esté funcionando. Eso lo hicimos ahora para mañana. Listo, 1-0. Bueno, Luis Díaz. Bueno, Falcao, para los que no sabían, ya está en Bogotá, creo. Entonces, Falcao era la cáscara para saber cómo nos había caído ese tsunami alcalino después del almuerzo. Entonces, esa era la pequeña cáscara.
Pero ya sabiendo que tenemos un QR que sí está funcionando, queremos ahora sí empezar este conversatorio con la siguiente pregunta. Ay, no, se saltó. ¿Listo? ¿Ahora sí la pregunta? No puedes pasarla, no puedes pasarla. Déjala quieta que te dijo que le dieras un poquito de tiempo. Ahí está el código, ¿listo? Es el mismo, tranquilos. La pregunta va a cambiar en el celular. ¿Sí cambió? Pero tranquilos. Le dijo que le diera tiempo. ¿Listo? ¿Ya puedo dar cambio a la pregunta? Listo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es importante conocer el comportamiento del pico respiratorio? No está saliendo. La pregunta sería cuántos puertos. ¿Listo? La pregunta. Es que la pregunta no es esa. Ahora sí, en lo que va corrido del año se han presentado el siguiente número de muertes por infección respiratoria aguda en menores de 5 años. ¿Cuál es el número que ustedes creen que se ha presentado en esa mortalidad en 5 años, en este momento? ¿No está saliendo la pregunta? ¿La podemos volver a colocar o seguimos? Yo creo que por cuestión de tiempo sigamos. Pero la respuesta que está hasta la semana número 24 y la doctora me corrige son 231 muertes. Entonces, doctora, yo sí quiero empezar la charla preguntándole por qué es importante conocer el comportamiento de un pico respiratorio en este momento que puede estar afectando a ciudades y aquí en Colombia. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Es muy importante hablar del pico respiratorio y conocer el pico respiratorio en razón de que todos sabemos que, y estamos en este momento en parte de ese pico respiratorio que inició un poco más tarde, que es la principal causa de muerte en menores de 5 años. De hecho, hemos logrado avances muy importantes en disminución de morbimortalidad desde los 90 hasta acá, por muchas condiciones, sobre todo por la mejoría en la nutrición infantil, por la disminución del humo en el hogar y por estrategias tan importantes como la vacunación para hemófilos influenza y para neumococo. Todos estos factores han disminuido el impacto de esta patología, pero a pesar de eso seguimos teniendo los casos que vemos todos los años, y si no, pregúntele a la doctora Graciela cómo estamos en la Secretaría de Salud de Bogotá y en todas las secretarías del país. Es muy importante tener en cuenta que ¿cuál es el de mostrar este? Cuando hablamos del pico respiratorio, hablamos del tiempo en el que se presenta todos los años y que tiene correlación directa con el incremento de las lluvias. Sabemos también que el impacto que tenemos nosotros como país en desarrollo es significativamente mayor, en razón de que la mayoría de las muertes y de las patologías importantes y la infección respiratoria grave se produce en nuestros países. Cerca del 90% de las muertes se producen en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Es importantísimo también entender que los factores de riesgo son importantes, pero los pacientes que se mueren en nuestros países, en la mayoría de los casos, no tienen estos factores de riesgo que son predisponentes y que son los que generan la mayor mortalidad en los países desarrollados. Tenemos entonces que tener en cuenta que claramente conocer la epidemiología es muy importante. Por esta razón, quiero mostrarles que a lo que va corrido del año, en semana 24, se han producido 450 muertes en menores de 5 años, de los cuales 231 han sido atribuidos a infección respiratoria. Esto es significativamente importante si tenemos en cuenta además que las hospitalizaciones, el impacto que tiene tan importante en la salud pública. ¿Por qué? Porque sabemos la ocupación de las camas hospitalarias y el impacto que tiene en nuestra capacidad de atender a estos pacientes de manera adecuada. Si vemos las últimas 2 semanas o 3 semanas de esta semana 24, que fue la semana pasada,
Las hospitalizaciones en UCI y las hospitalizaciones generales han aumentado de manera significativa y se encuentran por encima, eso ya, se encuentran por encima de los canales que habíamos tenido históricamente. O sea, estas últimas 2 semanas han sido críticas en términos de disponibilidad de camas hospitalarias. Es muy importante también entender que esos pacientes que se encuentran hospitalizados en UCI, que aumentaron en un 5.3% en esa última semana, están relacionados con los pacientes menores de 1 año, los menores de 5 años, pero especialmente los menores de 1 año y los mayores de 65, que son los que se impactan de manera más significativa con la enfermedad. Si miramos qué virus están circulando en este momento, tenemos como ejemplo aquí en pediatría únicamente el grupo viral que hace vigilancia activa y que gracias al doctor Iván Felipe Gutiérrez y en este momento al doctor Juan Pablo Londoño que me facilitó las estadísticas y lo que tenemos al 29 del mes pasado, vemos que a pesar de que el sincitial respiratorio sigue siendo la principal causa junto con el rinovirus y seguido de la influenza, en el boletín epidemiológico nos reportan que ha disminuido en las últimas 2 semanas. Y lo que muestran ellos es que en pacientes menores de 5 años en general en el país es más del 55%. Así que es importantísimo que conozcamos la epidemiología. Sabemos que la influenza está volviendo a aumentar nuevamente en estas últimas 2 semanas, a pesar de que es solamente el 7% conocemos el impacto que tiene esta patología. Entonces, es clave conocer entonces la epidemiología y saber que la enfermedad respiratoria aguda es una causa fundamental de morbimortalidad y tenemos que conocerla para anticiparnos, conocer el pico respiratorio y cómo se presenta y entender un poco qué podemos hacer nosotros para prevenir y mitigar el impacto de este pico que se presenta todos los años en nuestro país. Listo, doctora, muchísimas gracias. Increíblemente el sincicial respiratorio sigue jugando un papel muy importante en estas infecciones respiratorias agudas y la mortalidad está siendo un factor muy determinante en los niños. Si nosotros seguimos, de pronto vamos a nuestra segunda sesión de preguntas, que creo que esta vez nos regalan un segundo para montar el QR que sí nos puede ayudar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Es con este QR? ¿Este QR? Con este QR podemos acceder otra vez nuevamente a la siguiente pregunta que queremos que ustedes nos ayuden a responder. ¿Listo? ¿Podemos seguir? ¿Listo? ¿Es el moco el villano en la salud del sistema respiratorio? ¿Ustedes qué creen? ¿El moco es tan villano como nos lo han pintado o como de pronto la creencia que tenemos desde tiempos inmemoriales? Vamos 134, 30 y 41 respuestas. Listo. La respuesta es no, o sea, vamos a mirar más allá a fondo porque esa respuesta realmente es la que nos puede responder un poquito más. ¿Listo? Se volvió. Entonces, doctor Barón, con base a la pregunta ahorita del rol del moco, ¿moco sí es un villano o el moco no es un villano en el sistema respiratorio? ¿Cuál es su opinión? Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias por sacrificar esta hora de almuerzo para escuchar un tema como tan poco, sí. Hablar de moco suena como de algo trivial. Espeso. ¿Qué pasa? El moco está presente en todas las superficies del cuerpo, tanto en el epitelio respiratorio como en el epitelio digestivo,
como en el tracto urinario, en fin, en todos los sitios que están expuestos hacia el exterior. Y tengan en cuenta que el sistema respiratorio es un sistema muy agredido por el ambiente, porque ahí recibimos pues todo lo que está presente en nuestra atmósfera, polución, contaminación, bacterias, virus, hongos, todo lo que se pueda respirar. De tal manera que este moco que está presente en el sistema respiratorio pues debe cumplir una serie de funciones para protegernos de todas estas agresiones. La primera es que sirve para atrapar todos los patógenos y elementos extraños, como les mencionaba, cualquier cosa que intente ingresar al sistema respiratorio es allí atrapado. Y es gracias a un mecanismo que tiene el organismo de producir una sustancia viscosa, gelatinosa, que es capaz de retener estas secreciones. En segundo lugar, este moco nos sirve para hidratar y proteger las mucosas. Acuérdense que el epitelio respiratorio está compuesto por un tejido estratificado ciliado, que esas cilias tienen unas funciones muy importantes de mover ese moco hacia el exterior y llevarlo hasta la laringe y luego permitir la expectoración. En otro punto también importantísimo es que a partir de las células inmunes que están presentes allí en el sistema respiratorio, pues se liberan una serie de factores inmunológicos, tanto lisocimas como enzimas, como pepsinas, como también inmunoglobulina A. Recuerden que la inmunoglobulina A cumple un papel importantísimo, protector en el sistema respiratorio en general en todos los epitelios, permitiendo que se eliminen aquellos agentes infecciosos que ingresen. En cuarto lugar, el transporte mucociliar y la eliminación de desechos se hace no solamente desde el punto de vista de eliminar todas las partículas y elementos extraños que ingresan al sistema respiratorio, sino también barrer todos los desechos que va produciendo el propio epitelio respiratorio, desde el alvéolo hasta la tráquea y luego hacia el exterior. Recuerden que el epitelio respiratorio tiene una dinámica muy grande y se está reparando permanentemente porque está siendo agredido en todo momento. Y también tiene unos mecanismos de control de inflamación y reparación, ya que esos daños que se producen por las agresiones que recibimos día a día, pues tienen que acelerarse mediante el mecanismo protector que tiene este epitelio. Y recordemos en esta foto que es una interacción entre diferentes células. Ahí están representadas las células epiteliales y las cilias, que están metidas dentro de un ambiente líquido que, si es suficiente y es de buena calidad, pues le permite a esas cilias estar activas. Cuando ese estrato líquido se disminuye o porque aumentó la capa viscosa y está muy pesada y deprime esas cilias y las aplasta, esas cilias no funcionan, entonces es cuando hay problemas. De tal manera que siempre debe haber un equilibrio en este funcionamiento, donde la parte gel, que es la parte superior, debe cumplir las funciones más importantes, que es la función inmunológica, la función protectora, depurar todas estas sustancias extrañas que ingresan y permitir que el sistema respiratorio permanezca limpio. Entonces, si tenemos eso bien dentro de nuestra mente y sabemos lo favorable que es tener un buen epitelio respiratorio, tener un buen sistema mucociliar, seguramente sabremos que hay que protegerlo y hay que darle al paciente las medidas necesarias para que se encuentre en el mejor funcionamiento y esto le permita tener una salud respiratoria permanente. Entonces, ya para concluir, y de acuerdo con la respuesta que dieron la mayoría, el moco es una parte integral del sistema respiratorio de defensa. Y esto se logra como una barrera tanto física como química, tanto contra los agentes infecciosos como con las partículas de la polución ambiental. Y también es un hecho que el transporte mucociliar nos protege de la acumulación de secreciones. Piensen, por ejemplo, en el paciente que tiene disquinesia ciliar primaria, en donde las cilias no funcionan. Piensen en el paciente con fibrosis quística, donde el moco es muy espeso y pegajoso. Es un paciente que acumula secreciones. Piensen en el paciente que tiene una inflamación crónica, como el paciente con EPOC o con fibrosis quística, y esos pacientes están enfermos. De tal manera que
Cada vez que el epitelio respiratorio deja de funcionar normalmente, cada vez que el moco se altera, el paciente enferma y es necesario reparar ese sistema. Listo, muchísimas gracias, doctor. Al igual que nosotros, pues obviamente pensamos que el moco juega un papel muy importante en toda la parte respiratoria y pues obviamente esto nos ayuda a diferenciar esas características. Vamos a otra sesión de preguntas. No sé si ya estamos listos con el QR. ¿Listo? Ya el QR ya está listo. Es el mismo QR, entonces las preguntas son, ¿cuáles considera que son los factores determinantes en la composición del moco? La mucina, el grado de inflamación, la hidratación, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. ¿Cuál de esos factores ustedes consideran que es importante en esa composición del moco? Todas las anteriores, yo creo que ahí la doctora Ucher nos puede entonces ayudar a responder esa pregunta. Entonces es cuando empezamos a preguntarnos, hay diferentes tipos de mocos, hay un moco bueno y hay un moco malo, ¿cómo los podemos diferenciar según lo que los están mencionando? Contrario a lo que uno piensa y que ve uno en los papás, es que uno pensaba que había moco transparente, moco verde, moco espeso y moco. Y nuestros pacientes en la mayoría de los casos tienen moco. Y el moco ya hablamos de que era normal y que se trata de que haga parte de un mecanismo de equilibrio y de funcionamiento adecuado. El moco normal viene cuando se alteran algunas de las cosas que dijo el doctor Barón, y lo que nos ha demostrado la evidencia reciente es que existe para cada virus, por ejemplo, un tipo de moco que es diferente en razón de la fisiopatología que tiene cada uno de ellos. Sabemos que, por ejemplo, el sincitial respiratorio, el moco es mucho más abundante, hay una hipersecreción importante, hay más moco bronquial, hay dificultad con los tapones de moco, etcétera, pero cada uno de ellos tiene un mecanismo de funcionamiento distinto que es bastante complejo y que no es del caso en este momento mencionar, pero están estudiando ya las características del moco para cada uno de los virus y conocer los compuestos, por ejemplo, de la mucina y cómo está compuesta esa mucina y esa viscosidad o esa cantidad de hidratación o de sobreproducción nos va a ayudar también a anticipar un poco y a manejar la patología que nos genera la infección respiratoria individualizada para cada virus. De la misma forma, entonces, lo que tenemos que pensar es que si nosotros estamos con un desbalance entre la hipersecreción versus los mecanismos de eliminación producidos por una infección o por un insulto cualquiera o una patología como aspiración de humo, etcétera, la capacidad que tiene de controlar es como el balde de agua que, a pesar de que sea grande en la imagen que vemos arriba, esa cantidad de moco que se está produciendo sobrepasa esa capacidad. ¿Y qué hace eso? Nos produce un incremento del estrés, un incremento de la inflamación, porque el cuerpo trata de responder de manera adecuada, lo que hace que haya un incremento en la inflamación que posteriormente nos lleva a una sobrecarga tan importante que no sea posible contrarrestar, a la formación de biofilm, a la sobreinfección pulmonar y por último a la fibrosis. Es importante tener en cuenta también cómo está el ambiente del microbioma del sistema respiratorio, que es clave también en ese caso, y es clave también mirar a qué nos estamos exponiendo desde el punto de vista medioambiental y qué inflamación tenemos persistente desde antes de la exposición al virus o a la bacteria a la que nos expongamos por la infección respiratoria y a las patologías que tenga el huésped, claramente. Ok, doctora. Creo que tienes otra. Sí. Patologías crónicas hay muchísimos más estudios en donde conocen exactamente cómo está el epitelio respiratorio. Sabemos que hay aumento muy severo, muy importante de las glándulas y de las células de Gowlet, que son las que se encargan de la producción del moco. Hay una vascularización aumentada y las características del moco para cada una de las patologías. Cuando ustedes ven a la izquierda, ¿sí es a la izquierda? Sí, es a la izquierda. Cuando ustedes ven a la izquierda el epitelio respiratorio normal y cuáles son los componentes que tiene anatómicos, vemos cómo se modifican en razón de cada una de las patologías y eso corresponde también con los cambios que tiene
anatómicos y de funcionamiento cada una de ellas. Entonces vemos como en la fibrosis quística el incremento de las glándulas es significativo, no hay tanta vascularización, pero lo que hay es una sobreproducción de moco espeso que es imposible de mover y de extraer. Entonces es importante conocer el tipo de moco, sí es importante conocer el tipo de moco, saber qué estamos haciendo con los pacientes desde el punto de vista agudo y crónico y empezar a pensar en alternativas de manejo para estos pacientes. Ok, doctor, entonces ya saber diferenciar ese moco bueno, ese moco malo también nos ayuda a enfocar un poco más la patología en la cual nos podemos estar enfrentando. Entonces aquí viene una pregunta que también queremos que nos colaboren a responder y es la siguiente. Según lo anterior a esto, ¿se quiere decir que todo el moco se tiene que manejar en diferente caso? Eso es algo que va relacionado con esto. Una consulta frecuente de las madres en pediatría es cómo evitar la producción de moco. ¿Cómo la deberíamos entonces manejar desde su concepto clínico y médico? Con mucolíticos, mucorreguladores, antihistamínicos, hidratación, suero nasal, la C y la D. Ok, vamos ganando con la C y la D, que es hidratación y antihistamínicos. Entonces, creo que eso nos ayuda un poco más a poder saber que, según lo anterior, el moco y como las características que ustedes ya mencionaron, cómo se debería manejar y cuáles son esas de pronto esas herramientas que podemos tener. Y yo creo que la doctora Bucher también nos puede manejar esa información de una mejor forma. Bueno, lo que yo voy a hablar acá es de la parte inicial de ese manejo, porque le vamos a dejar el manejo especializado al doctor Barón por ser neumólogo pediatra. Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que incluso antes de estar expuestos a infecciones respiratorias o cualquier patología, tenemos que hablar de la prevención. Y tenemos que hablar de la prevención en términos de disminución de la exposición a cigarrillo, a humo de cigarrillo, hablamos del humo en el hogar. Desafortunadamente, pues afortunadamente el uso de cocinas de leña ha disminuido significativamente en los países, pero tenemos regiones de nuestro país en donde todavía se cocina con leña. Es muy importante adicionalmente siempre tener recomendaciones claras de prevención de exposición a humo de cigarrillo, a pesar de que nuestras leyes de prevención de consumo de tabaco son importantes y que tenemos bastante restricción para el humo en público y etcétera. Los pacientes están siendo expuestos a cigarrillo de manera importante. El inicio temprano de consumo de vapeadores y de otros dispositivos de cigarrillo electrónico hacen que nuestros adolescentes de manera temprana, 11, 12 años, estén en riesgo, así que tenemos que trabajar de manera muy importante en eso. Por otro lado, es importante todas las medidas de prevención y anticipación, la hidratación, el manejo nutricional, el sueño, el ejercicio, los hábitos de vida saludable y el tener una microbiota adecuada es clave. Pero tal vez una de las estrategias más importantes en donde muchos de los virus que mencionamos en la primera parte, cuando hablamos de la epidemiología, es la vacunación. Yo pienso que tener las coberturas vacunales y la dificultad que estamos teniendo para tener las coberturas vacunales que tenemos es un factor importante, así que tenemos que lograr que esos pacientes estén protegidos. El hecho de tener la estrategia capullo para proteger a los que no pueden ser vacunados todavía, por ejemplo, es fundamental. Y tenemos que trabajar muy duro en ese tema porque, como diría el doctor Plotkin, después del agua potable, las vacunas son la mejor estrategia en prevención de enfermedad y tenemos que trabajar por esto. Viene también las vacunas nuevas que van a estar disponibles, así que vamos a hablar mucho tiempo de eso. La recomendación en general que se da para el manejo corriente de todas las patologías respiratorias altas es el manejo con hidratación del moco y con lavados nasales e instilaciones nasales. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tenemos que buscar? Mirar si hay algo para hacer para el manejo de la tos que tiene una duración que es lo que más dura, digamos, en los síntomas, además de manejar los síntomas generales. Pero en general no se recomienda el uso ni de antihistamínicos. Ustedes pusieron antihistamínicos ahí y realmente los antihistamínicos tienen una indicación específica en alergia y en rinitis.
en rinitis alérgica, pero no se recomienda su uso en sinusitis aguda, infecciosa, no se recomienda su uso en general de rutina como medicamento para control del moco. La hidratación sí, los descongestionantes sabemos los riesgos que tienen, el riesgo de taquifilaxia y los riesgos de efectos secundarios, y los antitusivos en general en pediatría no se recomiendan por el aumento de riesgo de morbilidad y mortalidad. Es importante hacer el tratamiento adecuado en los pacientes con influenza en las primeras 48 horas cuando esté indicado, y volvemos nuevamente a insistir en la vacunación. Esto es en general en los pacientes agudos. En los pacientes crónicos, en general para la parte inicial nos referimos más que todo a lo que significa el manejo de la hipersecreción del moco, que es uno de los problemas más difíciles de manejar en estos pacientes crónicos, y el manejo de las terapias respiratorias y de la terapia física para mejorar y mantener la clase funcional de estos pacientes es fundamental tenerlo en cuenta. Para el manejo de los medicamentos, entonces, el doctor Barón nos va a hablar un poco más adelante de eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas las estrategias que podamos tener para anticiparnos y prevenir, y intervenir de manera adecuada y sin generar efectos secundarios en lo posible a estos pacientes para que no progresen y no se compliquen. Ok, gracias, doctora. No sé si quieres darle más clic. Bueno, continuando entonces, yo creo que después de este mensaje clave de cómo es ese tratamiento, vamos a mirar de pronto esta pregunta que también es muy diariamente que nos pueden estar haciendo y la que pueden estar mencionando, que es, bueno, ¿y un mucorregulador, un expectorante, un mucolítico, cuándo se usa cada uno, por qué se tiene que usar? Es una pregunta que siempre de pronto desde el médico general hasta el supraespecialista lo puede estar manejando, pero queremos que tengamos un concepto claro. Doctor Barón, ¿usted nos puede de pronto ayudar en ese punto? Claro que sí. Pues digamos que el primer concepto que tenemos que tener en la cabeza es que en realidad lo que existen es un grupo de medicamentos que son activos frente al moco. De ellos, pues hay diferentes tipos dependiendo del mecanismo de acción, y en general lo que se ha pensado desde el punto de vista farmacológico es actuar sobre este moco de una manera efectiva para disminuir la sintomatología. Desde ese punto de vista, pues agruparíamos estos medicamentos en diferentes tipos. Me voy a tener que voltear para acá porque les quiero mostrar cada uno de los tipos. Entonces, expectorantes y mucolíticos, en el primer lugar estarían expectorantes, que son medicamentos que en general lo que hacen es incrementar la eficacia de los mecanismos de tos para lograr evacuar estas secreciones. Ahí mencionamos el suero salino hipertónico al 7%, aunque es un medicamento que se ha utilizado mucho más en patologías crónicas como la fibrosis quística. También se ha encontrado alguna utilidad para favorecer el drenaje de secreciones y facilitar la salida. El segundo grupo son los mucorreguladores, y esto es un grupo que está bastante controvertido porque realmente lo que hacen es actuar sobre mecanismos endógenos del epitelio respiratorio para disminuir la producción de moco. Entre ellos, la mayoría son anticolinérgicos, como la atropina o el bromuro hipatropio, que lo que hacen es disminuir la producción de moco, pero pudieran aumentar la viscosidad. Ahí también meten los glucocorticoides y los macrólidos, porque ellos, pues de alguna manera tienen una acción antiinflamatoria, disminuyen la producción de moco, pero en patologías específicas. Solamente se la daríamos, por ejemplo, a pacientes con asma bronquial o este tipo de patología. El tercer grupo es el de los mucolíticos clásicos, y es en el que nos vamos a dedicar un poquito más hoy, y es la N-acetilcisteína, que clásicamente lo que se ha demostrado es que cambia las propiedades del moco al romper los anillos disulfuro y fluidificar las secreciones para poderlas eliminar, además de otras propiedades que vamos a hablar más adelante. El otro grupo es el de los mucolíticos péptidos, y aquí los neumólogos pediatras me perdonan si hablo de una cosa tan básica como Dornasa alfa, que lo que hace es romper las cadenas de DNA presentes en el moco por degradación de neutrófilos que mueren, y eso hace que al romper las cadenas de DNA el moco sea más fluido, más fácil de evacuar, y el paciente pueda eliminar las secreciones. Luego mencionan la heparina, que
rara vez lo hemos utilizado. Otros mucolíticos que vienen posiblemente a futuro, que son los inhibidores de tirosinasa, la heparina, las estatinas y el P301, que son sustancias que están apenas en estudio y posiblemente vayan a servir para algunas patologías específicas. Y por último, en la última columna aquí, parte inferior, hablan de mucocinéticos, que son básicamente los broncodilatadores, y ustedes saben que en asma, por ejemplo, el uso de beta-2 agonistas no solamente es un efecto broncodilatador, sino además activan el mecanismo de depuración mucociliar y permiten evacuar el moco de una manera mucho más eficiente. La combinación de los dos factores, broncodilatación y actividad mucociliar, pues permiten que el paciente elimine más fácilmente las secreciones. Y por último, el surfactante, que digamos que, aunque sabemos que es un mecanismo de acción netamente alveolar, sí ayuda a mejorar las condiciones en que están los bronquiolos terminales, porque los bronquiolos terminales no producen casi suficiente moco, y para permitir el drenaje de estas secreciones, pues el uso de surfactante podría servir. Entonces, si agrupamos ya estos medicamentos en diferentes capacidades, pues podemos decir que antitusivos estarían bastante controvertidos. Si yo tengo un paciente con hipersecreción y lo veo antitusivo, pues lo que hago es inhibir un reflejo protector que le puede estar sirviendo al paciente. Lo que pasa es que para la mayoría de nosotros tener tos no es agradable. Por ahí escucho entre el auditorio personas que están enfermitas y yo sé que eso es muy fastidioso. Entonces, la tentación de uno es que se le quite el síntoma, ¿no? Y en este momento de la epidemia respiratoria todos quedamos con tos durante 2 o 3 semanas y lo que queríamos era que se nos quitara la tos como fuera, y es la tentación de usar antitusivos. Los mucoactivos, pues definitivamente por la acción mucolítica están muy bien indicados, pero los antihistamínicos sí definitivamente solo en patologías alérgicas. De hecho, hay un análisis que hace el doctor Gustavo Ordóñez en Cali, neumólogo pediatra con mucha experiencia, y es que él ha visto que cuando se usan antihistamínicos en rinitis aguda viral, lo que hace es que el moco se espesa y más fácilmente el paciente se infecta y terminan haciendo sinusitis o incluso otitis. Los descongestionantes típicos vasoconstrictores, pues además del efecto que logran de permitir que el paciente se sienta mucho más cómodo para respirar, no tiene ningún otro efecto. Incluso tiene un efecto paradójico, porque al pasar el efecto vasoconstrictor, que dura 3 o 4 horas, el paciente vuelve a sentirse muy congestionado. Y yo les dejo ahí la inquietud de la miel, que en el artículo que presenta la doctora Ana Chang sobre tos crónica, dice que es una sustancia que tiene cierto efecto benéfico para el paciente. También tiene efecto bactericida, antiinflamatorio, antiviral, pero recuerden que en los niños pequeños, ustedes pediatras que manejan niños pequeños, el uso de polen y todas estas sustancias puede tener efectos adversos serios. Así que puede ser una solución para ciertos pacientes, pero no para todos. Entonces, este es el mensaje. Aunque existen muchos medicamentos orientados al control del moco y su eliminación, los efectos clínicos son variados y muchos inefectivos, y realmente los medicamentos mucolíticos como N-acetilcisteína cumplen una función completa y fisiológica al modificar las características del moco, optimizar su función y regenerar la fisiología normal del epitelio respiratorio por las diferentes propiedades que tiene mucorreguladoras, antioxidante y antiinflamatorio. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Al igual, la tos en este momento ya es catalogado como un factor de excluyente social, creo yo. Entonces, el que tose se excluye y lastimosamente es no conocer bien la causa. Una siguiente pregunta que ustedes pueden estar resolviendo directamente ahí en su celular es la siguiente. ¿Listo? ¿Listo? Del mecanismo de la acción de la N-acetilcisteína, es cierto que tiene efecto antioxidante, rompe puentes disulfuro, tiene efecto antiinflamatorio, favorece la producción de glutatión. ¿Todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Listo, todas las anteriores son ciertas. Ya aquí en este tema el doc Barón
nos va a ayudar a hablar directamente de eso. ¿Por qué tenemos que hablar de la N-acetilcisteína? ¿Cómo se usa? ¿Qué beneficios y qué mecanismos más allá de ese efecto mucolítico podemos estar encontrando con la molécula? Bueno, muchas gracias. Bueno, están muy bien. La respuesta fue correcta en la gran mayoría, entonces se ve que saben del tema. Esta es una molécula que fue diseñada hace más o menos unos 90 años, fue como en 1936, y resulta que la N-acetilcisteína se puede conseguir naturalmente también. Si ustedes comen pescado y cereales, están consumiendo cisteína y eso les va a ayudar al sistema respiratorio, así que ánimo, el almuerzo de hoy pudo haber sido muy saludable para ustedes. ¿Tiene efecto antiinflamatorio? Sí, y esto es por un mecanismo de inhibición de muchas de las mediadores de la inflamación, ya les voy a mostrar. Es antioxidante como precursor del glutatión. Cisteína se convierte en glutatión, entonces esto es un pro-glutatión. Tiene efectos antibacterianos, ya que al inhibir la formación de esas capas que revisten a las bacterias, que forman biofilms, pues esto mejora la inmunidad. Incluso hay trabajos donde dándole N-acetilcisteína y antibiótico versus antibiótico solo, los pacientes con N-acetilcisteína les va mejor. Disminuye la viscosidad por su poder expectorante y consecuentemente riesgo de sobreinfección bacteriana, y aumenta la actividad mucociliar y estimula los nemocitos tipo 2 para la producción de surfactante. Aquí está resumido todos los efectos y ven que hay unos efectos directos, unos indirectos, y no solamente se refiere a cambiar las propiedades del moco en su composición como tal, sino además todos sus efectos antibacterianos, antiinflamatorios, antioxidantes, promotor de glutatión, además de su efecto propiamente dicho también como antídoto para intoxicaciones por acetaminofén y por metales pesados. De tal manera que si tenemos bien claro que cuando estamos usando N-acetilcisteína no solamente tenemos un efecto directo sobre las propiedades del moco, sino que además favorecemos la recuperación del paciente, seguramente la vamos a utilizar mucho más. Y pues otra de las ventajas es que se pueden usar por diferentes rutas de administración, tanto oral como intravenosa como nebulizada, obviamente teniendo cuidado en los pacientes hiperreactivos por la vía nebulizada, en que debemos premedicarlos seguramente con un beta-2 agonistas para disminuir el riesgo de broncoespasmo. De tal manera que, como ven, la N-acetilcisteína no solamente funciona por un mecanismo común y corriente, sino además por mecanismos alternos que son muy benéficos para el paciente. Entonces, ahí está resumido. La N-acetilcisteína pues tiene múltiples propiedades que favorecen la recuperación del sistema respiratorio, y además es un escudo antioxidante que protege las células respiratorias, disminuye la inflamación y facilita la eliminación del moco para la recuperación rápida del paciente. Pero ya con toda esta información, doctora, más allá de que es mucolítico, ¿cuál es su opinión o cuál es la utilidad que encontramos de la N-acetilcisteína en esa patología respiratoria aguda con esos datos que usted nos daba al principio, muy impactantes, llamémoslo así? Bueno, realmente en los estudios iniciales que se hicieron hablaban en los 70, 60, 70, esos primeros estudios hablaban de su función como mucolítico. Realmente la evolución de entender el proceso fisiopatológico y de comprender que no es solamente o no se limita solamente a eso ha ido mucho más adelante. De hecho, este estudio de Cochrane del 2013 nos habla de una evidencia moderada en disminución del tiempo de tos y en rapidez en la recuperación de los pacientes que estaban con el grupo de N-acetilcisteína en todos estos estudios. De hecho, la N-acetilcisteína es uno de los, si ustedes lo ponen en las búsquedas, es una de las sustancias que más publicaciones tiene, y tiene publicaciones de muchísimo tiempo. Entonces, cuando miramos eso, las limitaciones que tenían o que presentaban era que esos artículos eran artículos que llevaban ya mucho tiempo y que no se podía verificar en razón de esto.
con la evolución del entendimiento de las patologías virales, infecciosas y de lo que ha pasado, por ejemplo, con el COVID, en que estamos viendo que la importancia que tiene la producción de radicales libres y el estrés oxidativo en la patología y ese desbalance que genera esa inflamación tan importante, y por el otro lado que también tiene un impacto en la depresión del glutatión dentro de la célula y la importancia que tiene el glutatión en esa respuesta inmune y en esa capacidad de modular la respuesta a infecciones virales, por ejemplo, y en mantener la mitocondria activa y las células vigentes, la N-acetilcisteína, con esos efectos demostrados, han empezado a mostrar resultados en estudios mucho más recientes, por ejemplo, en pacientes con influenza, con patologías degenerativas crónicas, no respiratorias, a los que se les dio tratamiento con N-acetilcisteína profiláctico, demostraron no que fuera antiviral, no que no les diera la infección, demostraron que la sintomatología que presentaban era significativamente más rápida de resolver o menos importante, casi que indetectable en la mayoría de los pacientes. Así que una diferencia significativa entre el grupo de tratamiento y el grupo control. Por otro lado, han demostrado recientemente también que tiene una acción importante sobre el biofilm. Ustedes saben que el biofilm es un reto para todos los infectólogos y es un reto para los que tratan pacientes, por ejemplo, ventilados en unidades de cuidado intensivo, y lo que han visto es que las neumonías inducidas por intubación o por ventilación se reducen de manera significativa cuando se usa N-acetilcisteína, y hay estudios inclusive que han mirado la estructura del biofilm y cómo hay una diferencia importante entre el biofilm del tubo con y sin tratamiento. Eso es un tema que me parece muy interesante porque hay mucha posibilidad de investigación y de utilización de una molécula que claramente nos va a ayudar en eso. Tiene estudios también en neumonía, hay estudios comparativos con Ambroxol y N-acetilcisteína, y los estudios en COVID, que todavía hay controversia en su funcionalidad, pero hay artículos en niños que hablan de que disminuye el tiempo de hospitalización y el impacto. Como mensaje clave, entonces, pues la N-acetilcisteína necesitamos seguir publicando, necesitamos seguir estudiando, pero en razón de la variedad de opciones, de oportunidades terapéuticas que nos presenta, es una alternativa para estas patologías agudas. Ok, doctora, yo creo que le puedo dar clic. Creo que la segunda pregunta o la siguiente pregunta es, ¿y en las patologías crónicas, doctor Barón, la utilidad de la N-acetilcisteína cómo impacta en esos pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, que es algo de su diario vivir en su consulta? Sí, yo le diría que la mayoría de evidencia que hay en enfermedades crónicas se refiere más que todo a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y definitivamente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica está muy claro que tiene mucha utilidad, pero pensemos que también existe enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el niño, pero se nos presenta de otra manera, como por ejemplo la bronquiolitis obliterante, o como por ejemplo la misma fibrosis quística, de que de alguna manera se comporta como una enfermedad obstructiva crónica, o los pacientes con bronquiectasias, tanto de origen inmunológico como de origen no inmunológico, como de origen congénito. Estos pacientes se benefician de este tratamiento, y en la disquinesia axilar primaria también hay estudios en Argentina que demuestran que la N-acetilcisteína mejora la evolución de estos pacientes. Donde la evidencia no es tan fuerte y no es tan clara es en asma, en la fase de mantenimiento, porque definitivamente pues ya tenemos claro que el uso de corticoides, de beta-2 agonistas es suficiente para estos pacientes, pero tenemos una circunstancia muy particular en asma, que es el paciente que hace tapones de moco durante el episodio agudo severo, donde necesitamos mejorar la condición de ese paciente. Seguramente ese paciente tiene riesgo de ir a cuidado intensivo, ese paciente pudiera estar incluso ya en ventilación mecánica, en donde podemos encontrar beneficios. En la fibrosis pulmonar idiopática también se ha encontrado que al disminuir la oxidación de los tejidos, pues puede retardar o limitar el desarrollo de patología. Ha habido mucha investigación sobre N-acetilcisteína en diferentes patologías, y la evidencia pues está ahí consignada en diferentes trabajos,
donde en particular, como me hizo la pregunta Edwin, la fibrosis quística pues es un sitio de mucho interés, pero desafortunadamente los resultados no son, digamos, muy diferenciales con Dornasa alfa o con solución salina hipertónica. Sin embargo, puede contribuir de una manera adición como un aditivo para la reducción del moco y la mejoría de la función pulmonar de estos pacientes. De tal manera que el mensaje es que en patologías crónicas se debería considerar el uso de N-acetilcisteína como un coadyuvante en el tratamiento y siempre tener en cuenta que en la gran mayoría de estos pacientes hay una gran producción de moco y una retención de secreciones, donde también es importante tener en cuenta que la terapia respiratoria puede ayudar a la recuperación de estos pacientes. Esta es una pregunta que se ha construido con toda la información en rasgos tratables y es una información que está llegando nueva en donde la identificación de ciertos fenotipos y genotipos están impactando desde los niños hasta los más adultos. Doctor Barón, ¿usted qué nos puede hablar de pronto de los rasgos tratables que son identificables con esa hiperproducción de moco en niños? Sí, muchas gracias. Yo lo que les quiero dejar es un mensaje muy sencillo, pero que es definitivo. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas del adulto, exceptuando ese adulto que se ha expuesto a humo de cigarrillo o a exposición laboral, se inician en la infancia. El concepto básico lo presenta el doctor Fernando Martínez en este artículo, donde él decide hacer un seguimiento de pacientes con EPOC y mirar sus antecedentes en la infancia y encuentra que la gran mayoría de pacientes con EPOC del adulto fueron niños que tuvieron enfermedades obstructivas severas en la infancia que no recibieron un tratamiento apropiado y con el paso de los años se expresó como EPOC. Entonces, la teoría que él presenta es el EPOC tiene su inicio en la infancia y esto se inicia porque existen unas trayectorias funcionales en donde la función pulmonar de algunas personas, de algunos niños, empieza a mostrar que hay una disminución notoria progresiva que termina convirtiendo a ese paciente en un paciente con EPOC. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista pediátrico? Pues prevenir el desarrollo de estas enfermedades a través de estrategias de salud pública y también estrategias individualizadas donde a los pacientes que tienen factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades vamos a intervenir. Sobre todo, ya lo mencionamos, exposición a humo de cigarrillo, exposición a contaminación ambiental, prevención de infecciones respiratorias severas, disminución y tratamiento apropiado de las enfermedades obstructivas crónicas de la infancia, el asma, la bronquiolitis obliterante, las neumonías severas. Todo esto es una acción que nosotros como pediatras nos va a dar muchos frutos y seguramente lo que mejor podemos hacer por nuestros pacientes es darles educación, darles todas las medidas de soporte para que estas enfermedades de la infancia no progresen a estas situaciones que hemos mostrado que terminan en morbilidad, pero también en mortalidad. Se ha demostrado que los adultos que han tenido más de un episodio de neumonía en la infancia mueren más tempranamente por ese solo factor, excluyendo cualquier otro factor que haya sucedido durante la vida. Así que podemos hacer mucho por nuestros pacientes y es una de nuestras misiones como pediatras prevenir este desarrollo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y la intervención también farmacológica apropiada entre las que posiblemente la N-acetilcisteína sea un factor preventivo. Listo, y yo creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo y la última pregunta, como también cualquier consulta de pediatría, es, doctora, ¿usted nos puede hablar de seguridad del medicamento? Sí, esta es una pregunta muy importante. Realmente Pasa si quieres la otra. Cuando miramos la literatura y la experiencia que tenemos nosotros en el uso de N-acetilcisteína, por ejemplo, endovenosa en intoxicaciones con acetaminofén en niños, ha demostrado ser segura. De hecho, lo que hablan es que cuando hacen reacciones de hipersensibilidad o urticarias, simplemente con la reducción de la velocidad del goteo o con modificar la dosis endovenosa por dosis oral, mejora la respuesta y disminuye el efecto adverso, pero pues de todas maneras
el estudio de Cochrane, que tiene 34 estudios, ese también es del 2013, nos habla de seguridad adecuada, que en general es buena. La mayoría de los síntomas que se presentan son gastrointestinales, que tienen que ver con la náusea y el vómito, y el que ha olido el azufre sabe que no debe ser tan chévere tomárselo, y yo creo que pues los que son encargados de hacer este tipo de medicamentos hacen un esfuerzo enorme porque no sepa tan feo, pero pues de todas maneras eso es difícil de tener. Y lo que sí es importante es tener en cuenta que la indicación en menores de 2 años no es no utilizarla. La razón es que se hicieron estudios de farmacovigilancia en Francia, importantes estudios de seguimiento, en donde encontraron, por ejemplo, que había más o menos 59 casos de pacientes con una reacción de hipersecreción paradójica, con una respuesta que no era la que se esperaba, que puede en un paciente que no puede responder de manera adecuada en el manejo del moco complicarlo, y por esta razón faltan estudios en pacientes menores de 2 años y no se recomienda su uso en estos pacientes, y es la recomendación que hay en los insertos de todos los medicamentos que se utilizan de este tipo. Bueno, listo, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que nos pueden dar 2 o 3 conclusiones cada uno de lo que piensa de la N-acetilcisteína para cerrar este simposio de pediatría. Bueno, yo no veo, pero puedo decirlo sin decir. Es importante conocer la epidemiología del pico respiratorio y anticiparnos con acciones reales de prevención, de educación, para impactar o que las mamás reciban la información adecuada de cuándo consultar y cómo consultar. Es importante, además de eso, hacer prevención con vacunación. Tenemos que seguir trabajando, y insisto muchísimo en eso, en las coberturas vacunales. Es importantísimo además también el manejo ambiental y el manejo de salud integral. Yo pienso que el concepto de manejarnos con salud integral existe evidencia en el uso de patologías agudas respiratorias, pero pienso que hay que seguir haciendo investigación y publicando, y dejo las otras al doctor Valor. Bueno, no, recordarles que pues, el uso de N-acetilcisteína tiene pues, muchos beneficios desde todos los mecanismos de acción que tiene. Recordarles lo que les acabo de decir, que los rasgos tratables deben ser prevenidos y tratados a tiempo para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas, y pues seguramente estas estrategias van a dar resultado muy efectivo. Y pues el tema de la seguridad, desde luego, decirles que excepto en los menores de 2 años se puede usar de una manera muy segura, con mínimos efectos secundarios y seguramente con muchos beneficios para el paciente. Yo quiero hacer una última conclusión, digamos, y es la importancia que tiene el desarrollo y la evolución en el aprendizaje con respecto a lo que pensábamos inicialmente que era solamente un mucolítico, y cómo el encontrar su efecto como scavenger, barredor de radicales libres o buscador de radicales libres, o el efecto que tiene en el glutatión, abre las puertas a una cantidad de estudios que están en curso con, por ejemplo, en patologías psiquiátricas, en patologías de hígado, en patologías de dolor, el manejo de dolor, y una cantidad de oportunidades que hay para el manejo de este tipo de medicamentos, que lo único que necesitan es que los estudiemos y que trabajemos con ellos. Listo, doctores. Pues muchísimas gracias. Empezamos desde un gol de Lucho Díaz y terminamos en la importancia de la N-acetilcisteína en rasgos tratables. Muchísimas gracias por su atención, doctor Barón, doctora Ucher, muchísimas gracias.